Bueno, acá estamos. Rosario Tigre. Una experiencia hermosa. Y la Rosario Tigre, todos los bonaerenses hemos construido la fantasía de venir remando desde Rosario. Y como que aparece, luego de hacer Martín García, empiezan a aparecer las ideas de hacer cosas más largas. Y ahí es donde aparece la Rosario Tigre, justamente por esto, porque mucha gente la hizo, porque mucha gente la vive, porque mucha gente la cuenta, y porque cada vez que te la cuentan, te das cuenta que la persona que te la cuenta realmente está entusiasmada. Y es un clásico, y es una experiencia. Es lo que viene después de Martín García, si uno lo quiere pensar en términos de desafíos, ¿viste? Es una semana de remo intenso por uno de los dos ríos más importantes que tenemos en el país, atravesando ciudades que están atravesadas por el río y por la cúpula del río. Por remar el Paraná, yo siempre digo el majestuoso, o sea, es un pedazo de río que estás ahí remando y decís, ¡pah! ¿Viste? Todo lo que ves, pasar los barcos esos gigantes. Sin duda el Paraná es en sí mismo una institución, y para nosotros los kayakistas también es algo que digno de hacerlo. Es como que tiene una magia, una mística así propia, ¿no? El Paraná. Descubrir el Paraná es como descubrir un pedazo de la Argentina que tiene una historia que yo no le reconocí durante mucho tiempo. Y transitarlo con un kayak en ese masa de agua que tiene tanta historia es como mágico para mí. Historias de Kayak Podcast. Vivencias del agua. Hoy, charla sobre la Rosario Tigre. Me llamo Héctor Alonso y me dedico a devolverle al río todo lo que el río me dio y a recibir del río todo lo que el río me sigue dando. Todos los bonaerenses hemos construido la fantasía de venir remando desde Rosario y hice ese viaje en como muchas oportunidades, que supongo que la primera habrá tenido alguna relación con el desafío deportivo, ponele, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hago después de Martín García? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y después desde el amor. Y después desde la idea de hacerla innumerables veces por diferentes caminos. Y ahora ya de viejo desde la idea de empezar a hacerla tardando lo más que pueda. Desafío deportivo, travesía por placer, hacerla en invierno, en primavera, en verano. La Rosario Tigre es para muchos kayakistas el umbral a pasar. Esa línea que cuando la cruzás quizás no haya retorno. Es una travesía de muchos años, de muchos kayakistas, rosarinos, bonaerenses y de tantos otros lados. En general, autogestionada, con todo lo que ello implica para quienes la hacemos por primera vez. Y el viaje en sí, para quien lo va, quien hace por primera vez, una experiencia de una semana de navegar y con los acampes o la forma que elija, pero esta idea de ese viaje es demoledor, ¿viste? Es demoledor. Para mí fue demoledor, yo qué sé cómo es. Solo puedo hablar desde acá, pero como todas esas cosas que uno hace por primera vez, al principio tienen hasta características de proeza, ¿viste? No importa si la mitad del padrón electoral ya lo hizo. Para uno es una proeza. Para hacer la travesía hay 3 variantes: por el Paraná de Las Palmas, por el Paraná Guazú o por el río Varadero, lo que se llama por adentro. Cada río tiene sus dificultades y la distancia total que se recorren son alrededor de 360 kilómetros. Mi nombre es Norbert Hertel y yo hice la Rosario Tigre. Es una travesía que yo le llamo pivotal porque es un paso intermedio. Es un paso intermedio entre una travesía corta, por ahí de 2 o 3 días, y uno cuando hace la Rosario Tigre ya tiene que pensar en muchos más días, tiene que pensar ya en más riesgos, tiene que pensar en que uno va a recorrer el Paraná, quizás pase por lugares por los que nunca pasó. Es un viaje muy de descubrimiento, es un viaje muy desafiante, por un río muy desafiante, que al mismo tiempo es perfectamente posible.
Entonces, esto de lo emocionante sumado a lo posible aparece como una travesía que hay que hacer para entender lo que es hacer una travesía. Un poco más desafiante y un poco más larga de lo normal que uno podría llegar a hacer en un contexto mucho más controlado. Porque el Paraná tiene sus desafíos, tiene sus vientos, se puede pudrir en cualquier momento. Bueno, estamos bien. Ahí terminé de armar en el GPS el día Arroyo Seco Ramallo. Hice uno para normal y otro para cobertura. Eso es un golazo, Ale, porque ya tenés una fija. Si el día se pone peludo como se pone, tenemos alternativa, ya tenemos un punto fijo de llegada y lo tenés marcado en el GPS, a mí ya me deja tranquilo. Ahora mando fotos. Creo que una travesía empieza en la imaginación, creo que una travesía empieza imaginando el lugar, imaginando el recorrido, teniendo el plan, teniendo la ilusión y teniendo las ganas de hacerla. Creo que la travesía empieza ahí. Y me animé a tirar ahí por el Guazú desde Ibicuí y ¿sabes? Sí, yo quería ver la parte esa de Ibicuí también, que me quedan las dudas, ¿viste? Hay un par de opciones y ahí me parece, es la única parte que tengo como nebulosa, ¿viste? Luego empieza una etapa donde uno ya lo empieza a llevar más a lo concreto. O sea, va pasando de lo imaginario a lo concreto. Pero quiero dejar en claro que la parte imaginaria, la parte esta onírica, si se quiere, es tan importante como la concreción de la travesía y es tan importante como estar remando. Luego de esta etapa imaginaria, digamos, viene como la parte inquisitiva, que yo le digo, porque uno es donde empieza a interrogar, uno a todos los que ya le hicieron. Vos le empezás a interrogar a los referentes tuyos. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo andás? De las 3 veces que bajé, 2 para el náutico y 1 para el club de pescadores que está al lado. El club de pescadores San Pedro. Está buenísimo el club de pescadores. De la Concha de la Lora tiene unas playas, todo. Che, vos ya le hiciste, sí, ¿cuánto tardaste? ¿Qué te pasó? Y que te cuente todo. De Después vas a otro y que te cuente todo, y así, ¿no? Y luego empezaste a tratar de ver cómo organizar todo. O sea, hay una realidad. Vos tenés un punto de llegada, un punto de partida, perdón. Vos tenés un punto de partida. Y bueno, hay toda una cuestión de que es muy importante saber de dónde vas a salir. Y también tenés que saber dónde llevar los botes, tenés que saber dónde vas a salir. Bueno, mi nombre es Patricia Rolón, soy docente y aprendiz de kayakista. Tuvimos la suerte de que Gustavo Perrucci, que es amigo, tenía que ir a buscar botes a Rosario. Y bueno, le preguntamos cuánto nos cobraba para llevar los botes. Y me dijo, sí, me queda medio de paso. Bueno, nada. Pues yo te digo bien la fecha, no me acuerdo bien la fecha, porque yo tengo que cargar los botes en Tigre. Ahí en la calle Tacuarí voy a cargar todo. Consiguió ya una guardería. Buena vista. Te soluciono eso allá, en Rosario, te dejo los botes en la guardería donde no hay problema, que son amigos míos. Desde el río te quedan frente a 30 metros. Y bueno, nos dejó guardar los botes ahí un par de días hasta que nosotros llegamos en micro el sábado al mediodía. Pero bueno, llevamos mucho conserva, arroz, polenta, salsa lista, bueno, lata de atún, lata de choclo, las sopitas esas Nord, bueno, mate, café, y todo eso lo mandamos también con Perrucci, porque eran unas 3 cajas importantes de peso, que bueno, las podríamos haber llevado en el micro cuando viajamos nosotros, pero era como un equipaje que pesaba bastante. Cuando fuimos a buscar los botes, llevó un tiempo también cargar todo eso, distribuirlo en los 3 botes, ¿no? Y bueno, también eso lo tenés que tener en cuenta, el agua y la comida, porque a veces parás en algún lugar y de repente no hay agua potable, o no tenés ningún almacén, ni kiosquito, ni la proveeduría está cerrada y no tenés tampoco dónde comprar. Planear un derrotero, por lo menos desde nuestra experiencia, y muy modestamente, siempre está en función de la capacidad que uno sabe que tiene. Si vos sabés que podés remar 60, 70 kilómetros por día, vas a hacer el derrotero más o menos en función de eso. Por eso es tan importante como autoconocerse también. Y si vos por ahí, que sabés que por ahí no tenés, como que no te da tanto para remar 70, por ahí planeás el derrotero en función de 30, 40 kilómetros por día, o 20, o 10, o lo que vos quieras. Pero eso está muy en función de lo que uno sabe que puede hacer y lo que no. Y por ahí acá lo importante es conocerse muy bien para no extralimitarse.
y no terminar después por ahí haciendo algo que uno no está preparado para hacerlo. Entonces esta cuestión del autoconocimiento es muy limitante para el planeamiento del derrotero. Hay una serie de planificaciones que en una travesía de 6 o 7 días se tornan difíciles de prever. Los días de acampe programados son algunos de ellos, ya que pueden variar según el clima o el cansancio, entre otras cosas. Bien, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso particular, hicimos camping y también bajábamos en los clubes náuticos. Y pedíamos por lo general amarra de cortesía. Y por lo general nos decían que sí. Todo lo que son amarra de cortesía, tuvimos dos momentos. Algunas, como el derrotero va, si bien uno puede planear un derrotero, ese derrotero puede cambiar por cualquier cuestión. Por el clima, porque uno está cansado y no llega, o porque uno se lastima y para no lastimarse más decide acortar el viaje, o acortar justamente la etapa de ese día. Entonces, ¿qué pasa? Algunas amarras las pedimos con antelación y nos dijeron que sí. Pero otras donde tuvimos que bajar sin haberlo planeado, era básicamente aplaudir, decir buen día, queremos dormir acá, somos Kayakistas de travesía y estamos haciendo tal viaje. Podríamos quedarnos a dormir acá, tenemos carpa, todo, no molestamos, no sé. Y bueno, las respuestas por lo general eran positivas porque la gente por ahí más de arriba, ¿no? De Rosario, de Ramallo, de San Pedro, están acostumbrados a recibir kayakistas, entonces como que no les es raro ver a alguien remando. Y tampoco les es raro que alguien les pida amarra de cortesía, entonces es algo a lo que están acostumbrados. ¿Viviste en el Paraná ahí una situación delicada, que te haya asustado, que te haya puesto en una situación límite, como decís? No, gracias a Dios en realidad tuvimos no situaciones límite, pero hubo situaciones en las cuales tuvimos que decir hasta acá. Me acuerdo que veníamos justo antes de la vuelta de obligado, la primera vez que la hicimos, se empezó a soplar todo, pero se empezó a soplar la vida, no estaba pronosticado, hablando de lo inmanejable que preguntabas anteriormente, y llegó un momento que mi compañero ya llegó a su límite. Por eso creo que es importante también conocer no solamente el tuyo, sino el del otro también. Mi compañero había llegado a su límite, y en este su límite fue buscar una alternativa para poder zafar del Paraná y tomar otro derrotero diferente. Bueno, y a mi amigo le había entrado mucha agua al bote, claro, tanta ola y todo, le entró mucha agua al bote, se había mojado, tenía mucho frío, le había entrado agua a la campera inclusive, y yo tenía miedo de que le agarre hipotermia, porque hacía mucho frío, el agua estaba muy fría y había mucho viento. Entonces una persona mojada con agua fría y expuesta al viento, la sensación térmica le baja. Entonces yo estaba muy atento al tema de la hipotermia. Cuando yo veía que el tipo empezaba a tener signo de hipotermia, era abortar ahí, el día. Llevábamos unas mantas térmicas, especiales para hipotermia, por si alguno de los dos se caía o algo por el estilo, poder mantenerlo lo más caliente rápidamente. Pero nada, por suerte pudimos sacar el agua, pudimos sacar todo y se pudo secar un poco y recuperar un poco de calor a medida que remaba. Pero eso fue una situación fea, ver que tu compañero te está diciendo hasta acá. Y quizás no te lo dice, por la cuestión que fuera no te lo dice. Entonces creo que uno también tiene que tener la suficiente astucia como para darse cuenta que el otro no está dando más. De ahí la importancia, o de ahí se desprende la importancia de conocer con quién estás remando. Creo que ese aspecto también es central para el éxito de un viaje. Conocer muy bien con quién estás remando. En cuanto a sus miedos, sus ansias, su límite, su cantidad de energía, su manejo de la ola, su manejo del viento, su manejo del bote. Es como una sumatoria de cosas que hacen que esta bandera roja del hasta acá llegamos sea delimitante, ¿cómo que no? Soy Ale Fernández, kayakista, el de las Grolas, hago pala grolandesa. Nosotros hicimos la bajada con Ali y Robert en octubre. Yo recuerdo mucho la incertidumbre de decir, ¿cuántos kilómetros podremos ser reales de que hacemos por día? Porque te cuentan, cada uno te cuenta, mirá, yo le hice con 50 kilómetros por día, 60, 70. Bueno, eso siempre está cruzado por el tiempo que tenga disponible, lo que conozca de la zona, a ver en qué se puede parar y en qué no. Obvio decir que cuanto más tiempo tengas y más lo puedas flexibilizar,
va a ser más cómodo, pero en nuestro caso mucho no lo teníamos, y ahí es la parte de que es muy importante adaptarse y no frustrarse con expectativas que quizás hayan estado mal puestas o que el clima te lo giró. Los 2 primeros días tuvimos viento norte, que algunos kayak los cruzaba un poquito, yo fui con la vela. La verdad que esos 2 primeros días para mí fueron un placer tremendo, yo la pasé muy bien, y el tercer día se dio vuelta el viento, me la pegó en el pecho y bueno, ya, a guardar la vela. Esas cosas, si bien un poco el pronóstico te los dice, no le podés hacer un cálculo muy fino. Organizarse bien, salir temprano, obviamente vinimos a remar, así que cuando hay que remar no nos vamos a quejar de remar, a meterle. Y a veces está más suave y queda tiempo para tardecita tranquila, y a veces, bueno, hay que darle más. A veces el día 4, yo me acuerdo, el río no bajaba y estaba pesadísimo. Yo tengo 1 milla, una groenlandesa, y fui con 2 franquis amigos que yo apuesto a que se les hacía más liviano que a mí. Y bueno, se remó y también se disfrutó. Soy Roberto Pestalardo, me considero kayakista y hace 14 años que remo. Sí, también está lo de decir, bueno, salimos temprano, cosa que cualquier imprevisto, o que la corriente no acompañe o que el viento lo tengas en contra, te dé un margen como para seguir, decir, bueno, salgo temprano y llego a tal hora. Y la premisa era a tal hora en el agua, generalmente creo que era tipo 6, más tardar 6:30. Después, bueno, acá toda gente grande, cada uno maneja sus tiempos, ¿no? Pero siempre se cumplió eso. Entonces, bueno, nos levantábamos, desarmábamos todo el campamento. ¿Cuánto le pones para desarmar vos, por lo menos? Y yo más o menos media hora. Más o menos lo mío era media hora para desarmar y media hora para ranchar y desayunar. O sea que mínimo 1 hora y media antes me levantaba, cosa de estar ahí. Y después remábamos más o menos depende si teníamos el cronograma de distancia a la hora que llegábamos, parábamos. O sea, teníamos puntos de llegada. El único día que no tuvimos punto de llegada y que dijimos, bueno, hasta acá llegamos, que ese día yo también andaba medio cruzado, fue el del Agreste, que era el único que no teníamos definido, porque en realidad la idea del día ese era avanzar lo más posible, cosa de recuperar lo que nos había faltado el día anterior. Pero después todo el resto de los días era con punto de llegada, entonces generalmente 4 de la tarde, 5 de la tarde ya estábamos en el punto asignado, lo cual nos daba tiempo también para desarmar todo, relajarnos, bañarnos. Soy Silvio Ramos, remo en Tigre desde fines de 2003 y en kayak de travesía desde fines de 2004. Es la única travesía en invierno que hicimos de Rosario al Tigre. Hay un pronóstico y uno sabe que, bueno, si va a haber una semana de helada, quizás era para replanteárselo el asunto. Pero entre toda la semana tuvo un solo día que hubiera estado incómodo para remar, que justo fue que estuvimos descansando en Ibicuí. Y después el resto, hubo un par de días que nos levantamos y había helada arriba de los botes. Pero bueno, si acá es invierno, te toca sudeste, se nuble, te llueve y vas a salir a sufrir. Y para salir a sufrir, claro, no salgas. Y nosotros veníamos monitoreando eso el pronóstico. Digamos, de las 2 semanas de vacaciones de invierno, elegimos la que tenía mejor pronóstico. Porque había otra de las 2 semanas, una de las 2 venía medio feo el pronóstico y dijimos, bueno, en esta nos vamos a la otra. Teníamos la posibilidad de ajustarlo, teníamos esa posibilidad. Como que siempre el pronóstico lo venimos viendo así con atención, de los vientos, la crecida, la marea, la lluvia, la temperatura. Y bueno, eso también nos define un poco a la hora de tomar decisiones. No es que ponemos una fecha y decimos, bueno, se sale y se sale, no. No están dadas las condiciones para salir a pasarla mal, no. Claro. Sacando esos 2 días de que hubo helada a la mañana, pues no hubo tanto viento, un solo día. Por suerte el clima acompañó. Digamos, hizo frío, porque la verdad que 2 o 3 días hubo helada. Tuvimos la suerte también de que casi todas las noches estuvimos durmiendo bajo techo, que eso también no tuvimos que armar la carpa todos los días. Porque bueno, en Arroyo Seco nos prestaron ahí un salón y ahí tiramos la bolsa a dormir y ni siquiera armamos la carpa. Después en San Pedro lo mismo, nos prestaron un salón, tipo un Zoom que ellos tienen, y había colchones, todo, así que armamos la bolsa a dormir ahí. Y calculo que si tuviésemos que
armar carpa hubiese sido bastante más cruento. Sí. Por el frío y las heladas, Claro. la escarcha, no. Sacábamos las tapas del bote, el cubre ciego del copy, duro, así como un cartón, ¿viste? Congelado. Para mí, fue la travesía con mayúsculas, o sea, yo no soy tampoco la gran kayakista, o sea, él que es el más experimentado. Y yo nunca había remado tantos kilómetros, tantos días. Sí, bueno, habíamos llegado al Guazú, Paranacito, Martín García, habíamos armado travesías, ponele, de 4 días, pero no de remar tantos kilómetros, tantos días seguidos. Sí, para mí fue un re desafío. Es más, yo iba como diciendo, bueno, me dará el cuero para llegar. Digo, bueno, y de última, me quedaré un día más y le diré así, bueno, mira, necesito descansar un día. Había días de más, por las dudas. A mí se me ocurre que los kayakistas de travesía que nos vibra el kayakismo de travesía, lo único que necesitamos es tiempo, y es lo más difícil de conseguir en este fucking mundo. Lo que quiero decir es que me hago a la idea que después de navegar 3 o 4 días, te asalta el sentimiento de que esto lo podés hacer medio eternamente, ¿no? Sé que hay un momento del viaje en mi cuerpo, yo creo que ese fusible está en el día 3 o el 4, es cuando los días son intensos, uno parece que lo ha dado todo y está liquidado. Pero después me parece que el viaje te entrena. Cuando la vida me dio la oportunidad de hacer viajes de 10, 12 o 15 o 20 días navegando, empiezo a entender que desde lo deportivo, desde lo físico, no. Y soy muy cuidadoso cuando digo esto, porque hay viajes que sí requieren un nivel de entrenamiento o de pericia distinta. No estoy hablando de travesías oceánicas, no estoy hablando de cuestiones extraordinarias, sino de navegar con amigos y disfrutar de ríos de calmos a medianamente cabrones. Me parece que el desafío siempre está en las convivencias, el desafío es humano, no deportivo. Hay un lugar donde me parece que un viaje de 3 días y de 25 es el mismo viaje si es con la gente adecuada. Y o sea, como cuando uno hace ese tipo de cosas, lo quiere hacer con gente que se siente confiada y que sabe que en determinadas situaciones va a responder de una manera, o sea, que es lo que yo haría, o sea, yo no me tiraría a hacer una travesía así grande con gente que no conozco. ¿Por qué? Porque no sabes qué te puede pasar en el medio. Totalmente. Y lo que está bueno es, sí, además de cómo te vean, que tampoco a veces es un tema de capacidad técnica, que también es importante, sino una cuestión social, ¿no? De ser una persona agradable con la que otra persona quiera estar, o al menos compartir algo como esto, porque más allá de la parte de la seguridad, es la parte de disfrutarlo, y más allá de llevar a cabo la hazaña y hacer punto A, punto B, disfrutarlo, y lo disfrutar con gente con la que estás cómodo. Y ¿cuándo te conoces del todo con alguien para decir, bueno, es con este? Bueno, lo terminé de conocer después de la travesía. Y por suerte estuvo todo bien. Y lo otro lindo con este tipo de viajes, que es, por ejemplo, bueno, querés hacer Rosario Tigre, ¿qué vas a buscar? ¿Qué vas a buscar cuando te encarás este tipo de travesía? Y yo, por ejemplo, voy al encuentro conmigo mismo, ¿viste? Vas a conocerte a vos, porque en esas condiciones no me conozco. Vos me decís, che, ¿me elegirán o no? Yo me elegiría, y inclusive no sé si me conozco. A ver, lo voy a hacer, voy a ir a ese lugar a ver cómo yo me comporto. Al 4.º día, o al día que se picó, que algo salió mal, me la banco, sigo siendo un chabón, ¿viste?, centrado, con el que está bueno compartir esto. Y bueno, yo voy a conocerme. O cuando se pone la corriente en contra, los kilómetros no pasan, empiezo a hacer un caprichito, ¿qué hago? ¿Cómo soy? A ver. Y estas travesías te encontrás con vos mismo. Y eso a mí me sirvió un montón. Entonces sí creo que ahí el kayakismo está emparejado con cualquier otra actividad de esta vida. ¿Qué es? ¿Con quién? ¿Qué
que es con quién y para qué, y es eso, viste, que el desafío siempre se me ocurre que es humano. Me parece que en lo físico hay un lugar donde el desafío ya está cumplido y después el cuerpo ya está entrenado y salvo alguna situación extraordinaria o que uno se lesione, digo, el cuerpo va a seguir respondiendo. Siempre la pregunta es si lo que está para responder es la cabeza, si es la emoción, cómo cada uno tramitamos el extrañar o no el extrañar, y cómo nos contenemos entre nosotros frente a esas situaciones, cuán flexible es uno a las cabronadas. Yo siempre digo que el kayakismo te pone en situaciones, el cansancio más que el kayakismo, te pone en situaciones límite, o sea, saca lo mejor de vos, no tengo duda al respecto, pero puedes sacar lo peor de vos, y hay que fumarte cuando saca lo peor de vos, ¿viste? Así ¿Por qué estabas cruzado ese día? El que anda en kayak lo va a entender. Hay días que estás bien y hay días que no. Como que en un momento me cansé conmigo mismo, no sé por qué. No sé si era por el viento que teníamos de frente pero bueno. Ahí es donde uno conoce todos lo que decía hoy Ale, que uno conoce todos sus estados de ánimos, que es en una travesía, ¿no? Que pasás por todas esas etapas de que estás eufórico, contento, molesto, o sea, que bueno, hacen parte también al kayakista, ¿no? Calculo que en todos los deportes debe pasar algo parecido, pero al menos a mí me pasa eso. Como que lo tenés que luchar, o sea, que no es que vos decís, bueno, estoy acá, ay, sí, estoy re contento, estoy paseando. Es el clásico diciendo, ¿qué hago acá si podría estar en mi casa? Pero bueno, yo creo que es parte de esto, más cuando son cosas tan largas, ¿no? Que vos decís, bueno, si hago, no sé, Tigre Martín García es un día, vas y venís, ya está, listo, te olvidaste. Ahora, una travesía tan larga, hay veces que, bueno, que se puede dar. Pero bueno, no sé, cada persona es distinta, te puede influir, no sé, o que te damos, o que venís cansado, o ese día dormiste mal, o sea, un montón de cosas que influyen. Que bueno, también hacen a la persona, creo yo, ¿no? Porque está bien, después lo superamos, nos cagamos de risa, está todo bien. Pero bueno, en el momento tenés que estar y tienen que estar los otros también con vos, ¿no? Porque a lo mejor vos en ese momento lo tratás mal al otro, ¿viste? Y estás conviviendo prácticamente. Y haber tenido la fortuna de esto, de que mayormente haya sido con la gente adecuada, con la gente que uno necesitaba, ¿no? Si uno tiene tendencia a ser más pesimista, haber navegado con aquellos optimistas, que cuando llueve dicen menos mal que no caen piedra, y que cuando no caen piedra te dicen menos mal que no nos pegan. Me parece que es eso, el desafío a navegar muchos días es un desafío humano, es un desafío de convivencia, es un desafío de entregarse a eso. Creo que eso es más grande que el desafío deportivo. Las 3 veces que la hice yo la hice en invierno, ¿no? Y la vuelta que la hago con Fede nos había tocado muy mal clima. Tuvimos de los 6 días, tuvimos 3 días de sudeste. Hubo que pechear ola a lo loco, mucho frío, mucha niebla, una bajada complicada. Y después con Silvio y Patricia, cuando la hicimos, fue muy entretenida, nos tocó muy buen clima, y lo interesante de todo fue que pasamos por Ibicuí. Y en Ibicuí hicimos noche, aprovechamos para recorrer, conocer el pueblo, lo cual nos dejó una experiencia fantástica. Ahí en Ibicuí hay un señor que se llama Gabino, de 82, 83 años, que es así como una leyenda en el pueblo, que nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo, que te cuenta un poco la historia de los antiguos ferries que cruzaban el río, digamos, con los vagones de tren, antes de que se construya el puente de Zárate. Ahora de grande hizo como una exposición de todos los ferries que hubo, que tenían todos nombre de mujer, en una habitación de su casa, y los hizo así a escala en una réplica chiquitita. Y la verdad que son una maravilla esos barcos. Y el viejo tiene una memoria, vos viste, o sea, es abierto al público, vos tocas timbre, sí, pase, y te empieza a contar la historia de uno, del otro, y te muestra fotos, viste, bueno, es como un viaje en el tiempo, que bueno, si alguien hace la Rosario Tigre, le recomendamos que pare en Ibicuy y que vaya preguntando a conocer a don Gabino. ¿Por qué las Rosario Tigre las hago en invierno?
Me gusta mucho el invierno para remar. Soy una persona que le gusta más remar en invierno que en verano. Encuentro el río bastante más atractivo que en invierno que en verano. Esto es algo meramente personal, o sea, como que no tiene ningún tipo de justificación. Y bueno, siempre hay un trastornado que decide acompañarme, gracias a Dios. Me recago de frío, pero cómo lo disfruto, la puta madre. La naciente del Paraná de Las Palmas para mí es muy simbólica. Para empezar, que el Paraná de Las Palmas, llegar hasta el Paraná de Las Palmas desde Tigre fue una de las cosas más hermosas que me pasó en mi vida. Yo recién empezaba a remar, estaba ahí dando mis primeros pasos, conociendo un poco los ríos. Y uno de mis objetivos cuando empecé a remar era llegar al Paraná de Las Palmas, ¿no? Aparece como esta cuestión pivotal, nuevamente, ¿no? Llegar al Paraná de Las Palmas, Martín García y después Rosario Tigre. Llegar al Paraná de Las Palmas fue increíble. Y fue una de las cosas que más me generó emoción en todo mi tiempo remando. Entonces, bueno, vamos, llegar al lugar donde nace ese río que es tan especial para vos, es algo que es maravilloso. Y es un río muy querido por nosotros, muy desafiante, hay que cruzarlo. Cuando sopla sudeste se pone. Entonces, es un río que despierta miedos y pasiones. Y estar en su naciente es algo hermoso. Para mí no fue algo puntual emocional, sino para mí todo el viaje fue muy emocional, muy emotivo. Por el hecho de no podía creer dónde estaba, básicamente. Y sí, del lugar de la naciente del Paraná me pareció increíble las costas que tiene. Hay unas partes, ni bien arranca el Paraná, que tiene unas playas que son, o sea, de un pasto verde, todos habían unas tropillas de caballo que después nos iban siguiendo mientras nosotros avanzábamos. La verdad que todo muy, muy lindo, la verdad. Bueno, sí, tremendo. Lo que hablaba al principio, esto de lo que significa, vos decís Rosario Tigre, es un hilo de agua que baja de Rosario a Tigre. Bueno, la salida de San Pedro, tremenda olla, es decir, esto es un río, es un océano. Esta parte de cuando estamos llegando a la naciente del Paraná, que se abre a la izquierda, digamos la otra olla tremenda que no es lo que quizás uno tiene en la imagen o ves en el mapa, es decir, el Paraná tiene 1000 metros de ancho, bueno, no, llegas ahí, es otra cosa y es un aprendizaje constante, más allá del agradecimiento de estar en esos lugares. Además, tomar un poco la magnitud, ¿no? Porque, como siempre, en seco se tiran a veces valores, decís, bueno, cierta distancia hasta el otro. Cuando vas ahí, cambia todo y sin hacerlo no hay forma de saberlo, ¿viste? Lo que a mí más me sorprendió de la travesía fue no la travesía en sí propia, sino lo que nos generó esa travesía. Desde el momento que la empezamos a pensar hasta el momento que la terminamos, fue algo súper adrenalínico, que nos dejó una gran alegría, una gran experiencia y que siento que nos hizo crecer muchísimo como kayakistas. Nos hizo también expandir nuestros límites, nos hizo ver que podíamos hacer algo realmente extenso, nos hizo ver que éramos capaces de organizarnos. O sea, nos hizo descubrir un montón de cualidades de nosotros mismos que ni siquiera habíamos pensado. Es como decir, la conclusión del viaje fue, mirá de lo que somos capaces, qué bueno que está. Bien, de las 3 veces que la hice, digamos, lo que más me emociona siempre es lo mismo, y son los atardeceres. Son los atardeceres de invierno en el río Paraná, a la altura de Ibicuí. Y digo esto y como que doy una precisión geográfica, porque realmente son hermosos. Y ver el viento pasando entre los árboles, en ese Paraná tan salvaje, en ese Paraná tan, no sé, en este Paraná como como magnánimo, porque vos no sos mucho frente al Paraná.
El Paraná es enorme y vos sos muy chiquito, tenés una embarcación muy pequeña y estás básicamente a merced de su voluntad. Entonces, lo que más me emociona es, 1, ver que puedo hacerlo, 2, los atardeceres a la altura de Bicuí, y nada, y otra cosa que me emociona mucho es poder compartir, tener la capacidad de compartir y ver en el otro o en la persona que te acompañe la misma emoción que tenés vos, pero reflejada como en otros ojos, ¿viste? Eso también es muy emocionante en un viaje, ver que el otro lo está viviendo de una manera similar a la que vivís vos, que está tan emocionado como vos y que se siente tan orgulloso como vos de haber realizado lo que realizó. Y ahí es donde aparece el verdadero sentimiento de éxito, creo yo. Tanto en esta travesía como en la actividad de kayakismo en general, impone una conexión con la naturaleza y unos tiempos que no son los de uno, que me parece que en estos tiempos de tecnología o de conexiones son muy necesarios. Quizás más como para las próximas generaciones, pero es como una actividad muy enriquecedora en ese aspecto, en acomodarte a tiempos de la naturaleza, tiempos, la actividad del kayak de remar, la tracción a sangre, impone unos tiempos que creo que son muy necesarios para pensar. Esto que nos pasaba de estar 10 horas remando, qué sé yo, bueno, te impone pensar. En un momento ya no hablas más, pensás mucho, y eso me parece que es muy saludable, muy necesario, cada vez más. Bueno, a mí a modo personal, lo que Rosario Tigre me dejó fue que terminó de abrir una puerta. Yo antes, bueno, con el kayakismo me gustaba, íbamos, bueno, Martín García varias veces, pero esta travesía fue como que fue un antes y un después. O sea, lo que me deja en limpio es decir, bueno, si yo pude hacer eso, o sea, hay un montón de cosas que uno puede hacer, es solo prepararse y hacerlas, o sea, no dejar pasar o decir, bueno, no, ahora no, porque bueno, espero el año que viene, sino ponerse metas y cumplirlas. A mí una de las cosas que me dejó la travesía es poder hacer este podcast. En Campana, me acuerdo bien que le dije a Ale, te tengo que contar un proyecto. Y siento que el podcast, que hoy termina la primera parte, empezó porque hice Rosario Tigre. Si no hubiera hecho Rosario Tigre, el podcast no hubiera existido. Por ahí parece ser que son dos cosas completamente distintas, pero no, es un poco lo que vos decías, Robert, es como que hay algo que te marca poder hacer algo para despertarte y hacer lo que se te ocurra, digamos. Y eso tiene que ver Rosario Tigre específicamente, digamos. Seguinos en Spotify, Instagram, YouTube como Historias de Kayak.